y conoceremos un poquito más a fondo desde la central. ¡Hala! Ya volvemos. Hola, Muy buenas, Pepe. muy buenas tardes. ¿Cómo vamos? Pues aquí estamos, Muy- trabajando, echando la tarde, aquí encerrados. Bueno, pues tú de normal ya trabajas un poquito encerrado, ¿no? Sí, nosotros estamos acostumbrados ya, llevamos ya muchos años trabajando desde casa, somos teletrabajadores ya de profesión. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, ya se va aquí uniendo todo el personal. Bueno, primero, Veo ahí algunos de gente de mi equipo, ahí. bueno, yo creo que estarán hoy aquí a ver qué se cuece. Entre otras cosas, aparte de que nosotros teníamos ganas de tener así, uy, sí, sí, unos cuantos se están uniendo de los tuyos, ¿eh? Claro, claro. Y Hombre, ahí aparte, está. y aparte conocedores de Andorra, que los Sí, tenemos visto sí, por aquí. sí, sí. Bueno, Pepe, aunque sean de los tuyos, habrá que no, preséntate un poquito. A ver, pues, explícale a la gente por qué crees que te tenemos aquí, quién eres. Bueno, ¿por qué me tenéis aquí? Aún no lo sé. Yo creo que porque soy esquiador, fundamentalmente, ¿no? Que es de lo que se trata, amante de la montaña por la parte de la nieve y del esquí. Soy esquiador desde hace 44 años y tengo 48, así que prácticamente he nacido con los esquís a cuestas, opuestos. Y bueno, aparte de eso, actualmente me dedico a gestionar la web de Nevasport y también colaboro con Miguel, que es mi compañero y socio, con la web de Infonieve. Entre los dos gestionamos pues todo este hub de nieve desde hace ya pues 20 años, va a ser este año que viene. 20 años ya de Nevasport. Bien, bien, bien. Sí, Nos podrás sí. explicar muchas cosas interesantes. Habrás vivido y habrás visto muchos baches. A ver, para los que no lo sepan, que supongo que serán todos, porque aquí tenemos grandes amantes de la nieve, ¿qué es Nevasport y cómo nace? Bueno, pues Nevasport nace porque yo era esquiador y bueno, en la sierra, pues esquiador de Granada, ¿eh? Profesor de Sierra Nevada. Y bueno, en Sierra Nevada, pues había que subir en el Telesí, hacía mucho frío, primer año bien, segundo bien, tercer bien, pero demasiado frío. A mí me gustaba esto de la nieve, pero prefería hacerlo desde un sitio más calentito, ¿sabes? A mí el frío nunca me ha gustado, ¿eh? Me gusta mucho la nieve, me Vaya, encanta esquiar, pero soy muy friolero. Y entonces busqué una idea para poder seguir metido en el mundo de la nieve, pero más lejos de allí. Bueno, es una anécdota, pero bueno, al final llevo Nevasport desde Málaga, que es un sitio donde hay poca nieve, pero bueno, también se puede llevar desde Barcelona, ¿no? Y también tengo a 1 hora y media tengo la estación de esquí de Sierra Nevada, que estoy en un sitio cómodo, ujú. calentito, y subo cuando hace buen tiempo, ¿eh? Ahí, Y, esquí de turisteo total haces, vamos. totalmente, yo soy un esquí. Yo la época de esquiador como profesional la pasé en mi bueno, cuando fui a Granada a estudiar y allí estuve esquiando de profesor durante 8 años y esa etapa, pues bueno, me formé como profesor, disfruté, aprendí a esquiar de verdad, que es cuando se aprende a esquiar, cuando se da clase y se imparte en clase, se aprende también mucho. Y bueno, y luego esta otra nueva etapa, di otra vuelta en mi vida, me metí en temas informáticos, me metí en temas de Internet cuando esto no era tan famoso, tan general, ¿no? Era una cosa más para un tipo de persona más metida en los ordenadores. Y bueno, Ujú. y desde ahí pues empecé a construir una especie de directorio con todas las estaciones de esquí que había en el mundo. Tenía la curiosidad por saberlo. Y bueno, pues en mis ratos libres pues, me conseguí un trabajo en una empresa informática y ahí en mis ratos libres pues iba desarrollando en PHP pues el portal que hoy hay aquí. Se me hizo muy grande la tarea y tuve que montar unos foros para que la gente me ayudase a ir recolectando la información de las estaciones de esquí, porque bueno, ya he visto en nuestro directorio tenemos más de 3.500 estaciones. ¿Eh? Y Madre mía. entonces pues hicimos un trabajo de investigación y usamos el foro como un sistema de comunicación. Era una herramienta muy cómoda para trabajar en aquella época y sigue siéndolo. Creo Ujú. que los foros siguen siendo muy útiles en este sentido. Y desde ahí pues empezó a gestarse una comunidad de una manera muy espontánea y gente empezó a colaborar. Apareció un usuario del foro que dijo que quería llevar un tema de noticias y se llamaba Iván y bueno, desde entonces llevo 16, 17 años con él y trabajamos juntos y es el que lleva la sección de noticias de Nevasport y fue un forero que apareció por el foro
y bueno, le di la oportunidad y ahora mismo es de los tíos que más sabe de nieve de España, ¿no? Y luego, pues igual otro usuario, como fue Miguel de Infonieve, quería montar un tema de webcams y desarrolló todo el proyecto de Infonieve, que fue creciendo paralelo a Nevasport, a través también de Nevasport, y así, pues bueno, fuimos encajando unos con otros y de una manera no poco planificada. Esto no ha sido nunca un proyecto empresarial. Esto ha sido un proyecto de gente que le gusta la nieve y la informática. No, nunca nos hemos planteado el tema de cómo iba a ser esto nuestro medio de vida, que luego lo ha sido. Vale, o sea, no diríamos que ya nace como un proyecto con muchas aspiraciones. No. No, en Nació... absoluto, en absoluto. Esto me ha superado totalmente. De todas formas, eso es una reflexión que hago siempre, ¿no? Es decir, que cuando alguien monta un proyecto y pone mucha ilusión y luego no le sale, que tenga en cuenta que muchos factores influyen. La suerte influye muchísimo en todo esto. El timing en el que tú haces algo, el momento en el que lo haces, hombre, te tiene que pillar haciendo algo. Pero que saliera o no como ha salido, ha dependido un poco de las circunstancias, no ha dependido tanto de mí. Yo estaba ahí y puse el empeño y sí es verdad que le di voz a gente que en ese momento no estaba dándosele voz, que es al esquiador normal y corriente, no al esquiador de grandes vuelos, ¿no? De grandes, el profesional, el esquiador que más metido en el tema, más prosumer, ¿no? Sino un esquiador normal y corriente que va a pasarlo bien, no es un gran deportista tampoco, pero sí es verdad que es la base del tipo de turista de nieve que tenemos en España. Y eso fue un poco lo que hizo que Nevasport tuviera éxito, que se abrió a todo tipo de esquiadores, desde el principiante hasta el más sabio de todos. Muy bien. A ver, o sea, empezasteis dos, según me dices, ¿no? Sí, bueno, empecé yo solo, compré el dominio, me llegó internet a casa por primera vez, yo no sabía lo que era internet por cable y lo contraté y dije, bueno, pues esto está divertido. Y entonces ahí empecé a desarrollar, compré un dominio, ya te digo, sin ningún tipo de pretensión, monté ahí un directorio. Y luego más adelante fue incorporándose gente, pero empecé yo solo. Y luego fui incorporando a gente y bueno, y es lo que es hoy. Somos un equipo pequeño también, ¿eh? Desde el punto de vista del trabajo. Y a nivel de hoy, ¿cuánta gente sois? Ahora mismo en el equipo estamos tres, digamos, en el core del proyecto, que estoy yo, está Iván Medina y está Miguel. Entre los tres gestionamos un poco de una manera, digamos, a nivel de gestión y de responsabilidad, somos lo que lo llevamos. Luego tenemos un equipo de informáticos que son dos, que están en Vitoria, Imanol y Roberto. Saludo aquí desde aquí a Roberto, que está por ahí, agobiado ahí, rodeado de niños, sigue encerrado en su casa ahí, que no puede salir y está un poco el tío, con muchas fieras en casa. Un besito. Y bueno, y luego también está Manuel Roberto, y luego está también Asier, también un poco de control de calidad, y me lleva el tema también de la sección de material. Así que somos 6 personas en el core de Nevasport. Repartidos en departamentos. Muy bien. Sí. Bueno, en departamento, yo estoy en Málaga, Miguel de Infonieve está en Elche, Iván está en Barcelona y los informáticos están en Vitoria. Toma ya. Oye, ¿cómo aprendiste a programar? ¿Quién te enseñó? No, yo soy autodidacta, me compré un libro por Amazon en el 99 o así. Y bueno, sabía inglés. Sí, Amazon.com. Amazon.com. Había que pedirlo a América y te llegaba, solo eran libros, y te llegaban, era una librería, como empezó aquello, ¿no? Y entonces compré un libro de PHP, que aún lo tengo por aquí. Esto es un clásico. Aquí el PHP. Dios, un libro para calzar una mesa es esto. Claro, ahora lo uso para eso, porque ahora ya los que programan son otros, son los más jóvenes. Yo ahora ya el tema de la programación lo he dejado un poco. Y cogí ese libro y me puse ahí. También tengo facilidad para este tema y monté la web yo solo. Ahora eso sería muy difícil de hacer. En aquella época, en la época de cuando se montó también Foro Coches, cualquier chaval con ganas de tal y un poquito de inquietud podía montar una web y tener tráfico. Ajá. Oye, hoy en día podemos decir que vives de Nevasport.
Sí, sí, Nevasport a día de hoy tiene unos patrocinadores. Digo que en un principio, digamos, ni se planteó el tema, no me lo había planteado, yo me dedicaba a otras cosas, pero a raíz del tráfico empezaron a aparecer clientes y a nivel anunciantes. Entonces nosotros les vendemos publicidad, ya sea a nivel display de banners o le damos la posibilidad de que a través de un sistema propio de gestión de ofertas de viaje puedan vender viajes de esquí a los usuarios del foro a través de unas pastillas que van apareciendo en la web, ¿no? Y entonces, bueno, esa gente nos paga a nosotros para tener esa visibilidad en la web y intentamos, pues eso, darles el servicio. Tenemos mucho tráfico y ese tráfico les da beneficios a ellos, venden viajes y nosotros pues nos llevamos un tanto de eso. Aparte de Nevasport, ¿tienes dos proyectos o con esto hoy en día ya va? De momento tengo este proyecto y luego tengo mi vida personal y bueno, y este proyecto lo he montado para intentar esquiar lo más posible, que es lo que intento. Pero lo que pasa es que este año yo suelo ser esquiador de primavera, así que este virus me ha fastidiado porque ya había esquiado 2 días prácticamente este año nada más. Me estaba preparando para esquiar ahora todo el mes de marzo y abril. Teníamos también una quedada, que hacemos una quedada todos los años, Ajá. parecida a la que hace Ferran, pero más a gran escala, desde hace también era la número 16. Y ahí nos juntamos de manera física una vez al año para vernos las caras, porque es importante ese encuentro físico también con la comunidad. La gente del foro, de cualquier lugar de España o de más allá, se vienen y nos juntamos en un hotel durante un fin de semana y compartimos unas esquiadas y una cena y nos juntamos cerca de 300 personas. Y bueno, y nos juntamos Wow. todos, viene Ferran, vienen los Hombre, bloggers, viene mucha es que gente. 300 personas ya son, pero bueno, y Sí. a Ferran dale tiempo porque lo tuvimos aquí con Buah, nosotros en la entrevista y el tío lo vive, ¿eh? Lo vive. ya te Dale digo. tiempo que se le va a quedar pequeña el port del Sí, coche. ese se le ha quedado pequeño. Y eso sigue afeitado o ya le va creciendo la barba. La última vez que lo vi se había afeitado. Espero que la barba la haya recuperado Sí, porque es un hombre aquí tuvo ese problema, tuvo un problema, nos lo contó, tuvo un problema serio porque lo llamamos para hacer la entrevista y justo se había recortado la barba y pensó que Claro, ya no iba claro. a reconocer la gente y no sabía si salir, si comprarse una, bueno, tuvo un poco ahí de Es dejar que a mala hora de estar con Ferran sin barba no es Ferran. Su blog tiene ahí un rollo hipster ahí, ¿no? Un esquiador hipster tal, y eso lo identifica muy claramente. Sí, un tío muy majo y que está haciendo un trabajo muy bueno, tiene un blog en Nevasport y bueno, pues es un tío que muy majo y está trabajando y dinamizando y nos ayuda mucho en Nevasport. Muy bien. Oye, ya que hablabas hace un momento de números, ¿cuántas visitas o gente pasa por Nevasport? Pues por Nevasport pasan anualmente unas 18 millones de visitas, que son unos 6 millones de usuarios, ¿vale? Pues los usuarios es difícil de identificarlos pero bueno, las visitas sí son así, ¿eh? Entonces tenemos eso, en torno a 20 millones de visitas y todas concentradas principalmente en los meses de invierno. Eso genera unas 60 millones de páginas vistas, entre 60 y 70, depende del año. Sí que es un tráfico grande. Entre Nevasport y Infonieve somos probablemente la web con más tráfico que hay una de las que tiene más tráfico del mundo. Eso te lo iba a preguntar ahora. Entonces, vistos estos números, ¿sois el portal más grande de nieve de España? Sí, por supuesto. De España con diferencia. De España es que yo ya estoy mirando a SkiPass o las webs americanas para compararme. Aquí no hay nada con que compararse. Y en ese caso, sí es cierto que, bueno, con SkiPass estamos ahí. Si juntamos las visitas de Nevasport e Infonieve, que son dos productos que se complementan y los gestionamos de una manera conjunta, pues sí, entonces estamos por encima de cualquier web francesa de esquí. Y tenemos muchísimo menos practicante de nieve. Eso significa que el español es muy apasionado. Eso hay que tenerlo en cuenta. El español, una web en Austria de nieve no tendría tanto éxito como una web de nieve en España. Porque aquí, pues eso, aquí es algo extraño, exótico. En Austria es más de lo mismo. Ellos no lo tienen no se conectan a Internet, salen a la calle y ya la tienen, ¿no? Y entonces eso creo que es un poco por lo que aquí una web de nieve tiene tanto éxito. Sí, yo creo que la gente se pasa la semana
sobre todo la gente que es de fuera, de, pues como aquí del Pirineo, leyendo y mirando fotos y viendo para Sí, sí. saldar ese ansia para que llegue el fin de semana, Sí, ¿no? sí, sí. Los lunes son el día de más visitas en Nevasport, donde la gente vuelve al trabajo por la mañana. Bueno, ahora con el móvil ha cambiado un poco todo y ahora están a todas horas, ¿no? Pero siempre ha sido el lunes a primera hora. Lo primero que hacía la gente en su trabajo era conectarse a Nevasport a ver los reportajes, a ver lo que hay, ¿no? Eso es lo primero que hacen. Ahora se conectan a todas horas. La verdad es que ahora, hasta los domingos y los sábados, ahora tenemos buenos picos también. Ujú. ¿Y de qué países tenéis más tráfico? ¿España o Sudamérica? Bueno, España prácticamente es el 95% de la IP, ¿eh? Solo España. Sudamérica, aunque tenga un mismo idioma, primero tiene poco practicante asiduo allí, sino es más, viene gente de fuera y esquía allí. Y por otro lado, aunque sea el mismo idioma, son distintos entornos, ¿no? Es decir, es importante que una web se gestione desde un punto de vista regional, que no solo es el idioma, sino la parte que comprende, que esquían, aquí todos esquiamos en el mismo sitio, esquiamos en Gran Valira, esquiamos en Andorra, esquiamos en Ordino, esquiamos en Formigal. Entonces, eso es lo que nos hace algo que tenemos en común. Entonces, por eso es un núcleo muy de esquiadores que esquían en la península. Y ese es el tráfico que tenemos prácticamente. Ujú. Oye, uno de los ponentes que tuvimos un día, de los más laureados que tuvimos, que dijimos que íbamos a repetir con él, ayer nos envió un mensajito y nos dijo, oye, no te olvides de preguntarle por su participación en la ponencia del Senado sobre la ley del esquí. Joder, eso tiene años, ¿eh? Sí, Ah, efectivamente. Pues es hombre, uno aquí que estamos llegando mucha gente, entonces nos dijo, sobre todo pregúntale por esa ponencia. Cuéntanos. sí. Bueno, pues eso fue en el 2005, el 2006, que nos llamaron porque estaban efectivamente poniendo en marcha en el Senado una ponencia sobre seguridad en temas en el mundo de la nieve. Y bueno, pues nos llamaron porque Atudén era el director de Atudén, era el director de Sierra Nevada, y le preguntaron, oye, tenemos a los sectores de la nieve, tenemos al comercial, tenemos a las estaciones, tal, pero nos faltan representantes de los esquiadores realmente, ¿no? Y entonces ellos propusieron que fuera Nevasport la que representara a los esquiadores en esa ponencia. Entonces nosotros, claro, no teníamos la capacidad, ni siquiera nos esperábamos esto. Entonces creamos un hilo en el foro, porque claro, yo no quería representar a nadie por mí mismo, yo quería realmente aportar lo que la gente pudiera aportarme, porque yo no soy más que la voz de Nevasport, no es más. Y entonces hicimos un hilo en el foro donde propusimos ideas para mejorar la seguridad en las pistas. Si había que usar el casco, si no había que usar el casco, si esto estamos hablando de una época en la que todo esto estaba muy aún en discusión, ¿no? Y se hablaba una serie de cosas muy interesantes y entonces se crearon como 270 temas que los resumimos, preparamos un documento y nos fuimos para allá con el documento del foro. Es decir, el foro prácticamente fue lo que colocamos encima de la mesa del Senado, las opiniones de la gente y aportamos pues en la intervención pues creo que una buena representación de lo que queríamos, de lo que hacía falta, aunque eso luego no quedó en nada, creo que eso al final se fue quedando en hojas de borraja y me temo que aquel tema de meter el esquí en la nieve fue a través de un senador de Granada, recuerdo, el Pepsi, que quería meter y se invitó también en esa ponencia a Blanca Fernández Ochoa, se invitó a todas las estaciones de esquí y fue interesante, eso se tendría que hacer más a menudo. Uh-huh. De Granada, es que recuerdo que yo una vez que estuve también con la gente de Atudem, habló un senador, creo, del País Vasco que había estado también metido en todo este tema del Senado y al final acabó diciendo lo mismo, que se intentó, apretaron, pero que quedó en nada. Pero fue muy divertido porque yo llegué allí y me puse a hablar de una manera muy espontánea. Y claro, en el Senado allí estaban los senadores, estaba luz y taquígrafos, una cosa muy... Y nosotros, nada, éramos allí pues, con nuestras camisas, allí iban todos con unos trajes, unas corbatas a la italiana, y nosotros pues en plan cateto de montaña, nosotros catetos de montaña. Y Oye, llegamos allí y nos pusimos a hablar y la verdad es que les gustó bastante, salvo en un momento dado que
que hablando de Vaqueira, se nos ocurrió, se me pasó ahí, bueno, es que Vaqueira donde van los pijos. Y se me ocurrió decir eso nada más, claro. Y entonces, bueno, fue un comentario de... y entonces me vino el senador a mí encima y se me acercó en voz baja y me dijo, mira, este tema, al senador por no sé dónde, que va mucho a Vaqueira y tal, no le ha hecho mucha gracia tu comentario, te pediría que la rectificaras en luz y porque está aquí, esto queda escrito. Entonces te ruego que lo rectifiques para, si no te importa. Sí, sí, por supuesto. Entonces dije que era la mejor estación de España, porque probablemente lo sea, y ya pues aprendí que allí todo lo que dices hay que pensárselo mucho. Hombre, hay que ir con pies de plomo. Oye, Sí, me bueno, fue divertido. igual que esta, supongo que tienes muchas más anécdotas. Entonces, ¿qué te ha aportado el portal a ti, personalmente? ¿Qué te ha aportado? Bueno, a mí me ha aportado todo lo que se lo debo. Yo debo toda mi vida, se la debo a Nevasport y a mi mujer, a Cristina. No puedo estar más agradecido, porque es que en todo este entorno que yo monté en el foro he fabricado una red no solo profesional, sino de amistades. De mis mejores amigos son gente del foro, incluso ya sin algunos que no esquían, y siguen siendo amigos míos. Entonces, mis relaciones con la gente del foro son prácticamente las relaciones sociales que yo tengo. No tengo relación con nadie más. A nivel de trabajo, igual. Mi equipo de trabajo son mi familia. Nos conectamos todas las mañanas por Skype y nos damos los buenos días y nos peleamos y nos picamos y es nuestro día a día es el foro. Entonces yo prácticamente le dedico a esto. Por eso me decías, ¿tienes otros proyectos? Para llevar bien un proyecto hay que estar encima de él y hacerlo crecer. No tengo por lo menos yo tiempo, ni tampoco tengo la ambición de hacer demasiado grande el proyecto desde el punto de vista de que a mí también me sature y no me permita tener una calidad de vida, ¿no? Entonces, en ese aspecto lo estoy llevando de una manera equilibrada. Somos pequeños, pero al mismo tiempo pues somos autosuficientes. Y, por supuesto, somos independientes, no dependemos de ningún medio de comunicación. Lo escribimos porque nos da la gana. No estamos supeditados a ningún tipo de editorial ni de periódico más grande. Y bueno, y así funciona. Y luego la publicidad que ofrecemos en Nevasport es solo para gente que vende nieve. No ponemos anuncios yo qué sé, de banca o de otro tipo de cosas que no tenga nada que ver. La gente se extraña por eso, pero sí queremos que la gente cuando ve anuncios en Nevasport vea anuncios de nieve, no anuncios de Colacao. Es un portal para gente de nieve. Exacto, a gente de nieve. Y gente de nieve que le guste la nieve y la cerveza después. Muy bien. Aunque sea 0-0 porque somos todos... Aunque sea 0-0, pero bueno, luego hay que sentarse y y deportistas, el mundo del esquí, el montañero sí es muy deportista porque lo necesita. El esquiador se sube en su telesilla, se sube para arriba y luego se baja, se da 2 bajadas y dice, ya estoy cansado. Y se sienta allí en la terracita. Es decir, que quiero decir que es un poco un lifestyle todo esto del esquí, aunque también tiene parte de actividad deportiva, por supuesto. Eso, lifestyle, muy bien dicho. Oye, y en todo este crecimiento, igual que ahora tenemos una época mala, ¿habéis sufrido momentos críticos? Sí, respecto al tema este que nos ha pasado, bueno, digamos que a nosotros en el sector de la nieve nos ha pillado, pero nos ha pillado en los últimos 30 días de la temporada. Tener en cuenta que la temporada, la parte gruesa de la venta de esquís ocurre en diciembre, en enero y en febrero y la primera mitad de marzo, que es lo que la temporada ha aguantado. Nos ha pillado la falta del último mes, del 15 de marzo al 15 de abril, y esa pérdida, pues sí la hemos notado. La hemos notado y sobre todo hemos visto, nos ha dado un poco como en la popa del barco, ¿no? Nos ha dado de lado y nos ha pasado de refilón, porque si nos pilla un mes antes o 2 meses antes, pues probablemente no hubieras podido ni seguir adelante. Entonces hemos aguantado ahí y ahora ya con las vistas a lo que pueda pasar el año que viene, que también va a ser todo muy, muy incierto. De momento a esperar y de momento lo importante es que todos estemos sanos y que todo funcione bien y ya tendremos tiempo de eso, ¿no? Pero ahora mismo ya te digo, con incertidumbre y a nosotros nos hemos librado pues de milagro. Muchas agencias de viaje, sobre todo, que no solo venden nieve como nosotros, sino que ahora empiezan el verano, pues nos preocupa porque son clientes nuestros, agencias de viaje,
que ahora tienen que aguantar todos estos meses de verano y no sabemos en invierno a ver si aguantan, cómo aguantan un poco todo esto. Sí, ahora hablar es toda una incertidumbre. También dicen Sí, que en octubre posiblemente haya un rebrote, sí. momento de empezar a hacer planes. Bueno, a ver cómo irá. Y en todo esto, cuando hubo la crisis económica del 2008 y demás, ¿visteis un bajón a nivel de nieve o al menos la gente que no se lo podía permitir y no podía ir se aferraba más a vosotros? A nosotros no nos afectó, íbamos en una senda en esa época de crecimiento. Prácticamente en esa época, ten en cuenta que no existían ni las redes sociales, estaban empezando a emerger. Existían, pero eran muy, muy recientes. Entonces nosotros teníamos un predominio total del tráfico. Ahora mismo el tráfico tenemos que compartirlo, pero en aquella época el tráfico lo gestionábamos nosotros casi todo. Y entonces íbamos en una senda creciente, no notamos demasiado ese problema. Sí vimos que un perfil de esquiador que esquiaba, que había aparecido en el mundo del esquí a principios del 2000, 2001, pues dejó de aparecer. Y sí se notó en esa parte. Pero en el mundo del esquí estamos acostumbrados a las crisis. La nieve es rara en España y las temporadas con inicios difíciles, con finales difíciles, son complicados. Entonces, digamos que de alguna manera somos un sector que tiene aguante. Sí, porque además no nos olvidemos que esa temporada, al menos aquí en Andorra, ha acabado antes, pero es que la del año pasado empezó tarde en muchas de las estaciones andorranas. Me Exacto. parece que Ordino Arcaliz era la única que estaba abierta a 1 de diciembre. Y eso es mucho peor que un final de temporada, porque a no ser que alguien ahora todo el mundo está muy preocupado por el final de temporada, pero los finales de temporada es cuando menos gente va a esquiar. Por eso voy yo. Es cuando hay más nieve y menos gente. En Menos cambio, en gente. temporada hay purísima, hay piedras, pero la gente está encima de ellas. Pero ahí se puede hacer un 20% de la venta de la temporada, se puede hacer en el primer mes. Sí, que... De acuerdo. Oye, ¿y hacia dónde ves encaminado el futuro de Nevasport? Bueno, futuro, bueno, ahora estamos aquí acabando una versión nueva del foro. Queremos ir reformando y renovando todas las secciones a nivel de visual, adaptarlas también a versiones móviles, bueno, que es, digamos que nuestro tráfico ha variado bastante desde entonces. Fíjate, aquí estoy haciendo una entrevista en un móvil, ¿no? Todo esto sí es verdad que nosotros somos de una generación que hizo Internet con un navegador y una pantalla, como dos pantallas que tengo yo aquí, ¿no? Entonces, todo este tránsito hacia la web en la versión móvil y esa movilidad, pues la estamos acometiendo poco a poco porque Nevasport es muy grande, tiene muchas secciones y lo estamos haciendo. Sobre todo ahora ya hemos hecho varias y ahora ya hemos hecho la parte responsive, que se llama, que es una web perfectamente adaptada a cualquier dispositivo y además en un solo archivo. Pues esa versión del foro pues la queremos sacar ahora. Estamos aprovechando a desarrollar ahora que tenemos más tiempo y en la línea de mejorar lo que tenemos. Tampoco queremos, desde el punto de vista de nuevas funcionalidades, queremos seguir un sitio donde la gente venga y nos cuente sus reportajes, donde la gente se comunique y donde sea un sitio donde haya intercambio de conocimiento entre esquiadores, entre turistas, entre amantes de la nieve. Y queremos seguir siendo eso, solo eso y todo eso, ¿no? Al mismo tiempo. Parece poco, pero también es mucho. Sí. Oye, y porque Nevasport vive todo el año. ¿Cómo os organizáis en verano cuando no hay nieve? ¿Qué vende? En verano no vendemos nada. En verano, digamos que en verano, yo recuerdo las primeras portales de nieve que había en los años 90, Buscanieve, por ejemplo. Cuando yo empecé, claro, yo miré a ver qué había de nieve. Y yo me acuerdo que esos portales ya estaba Internet y cerraban en verano, ¿no? Ponía cerrado hasta la nueva temporada, ¿no? Es como, ahora parece extraño, ¿no?, que alguien cierre una web, pero en aquella época se cerraban las webs en verano y ya hasta el próximo invierno no se volvían a abrir. Yo fui de los primeros que dije, no, hay que abrir todo el año porque tenemos el invierno austral, tenemos Chile, tenemos Argentina, tenemos un canal en Chile con Armando, que es un compañero también que colabora con nosotros, tiene un canal específico para el esquí en Chile y también tenemos un canal en Argentina. Y bueno, hay una actividad. Nuestra actividad y nuestro tráfico baja un 60 o un 70% respecto al invierno. Pero mantenemos el servicio, la comunidad más core se mantiene unida, se siguen desarrollando ideas de cara al invierno,
pero bueno, ya te digo que es una época un poco de ir reconstruyéndonos todo para prepararnos de nuevo de cara a la temporada, que nuestra temporada empieza en noviembre prácticamente. Ten en cuenta que nosotros tenemos más tráfico en noviembre que casi en marzo o en abril. En noviembre para nosotros es un mes muy intenso de tráfico, aunque las estaciones no estén abiertas. Entonces Bueno, para pero prepararnos es un poco. el mes que todo el mundo mira al cielo Oh, y ven caer del vecino de arriba por España y ya están colgando que ya está aquí la primera nevada y el winter is coming y todo esto. se ponen imposibles, se ponen pesadísimos todo. Es que el verano es muy largo en España, ¿eh? Y te crees ya que cuando pasas agosto ya lo has superado y no, y aún queda septiembre, octubre y ya en noviembre ya no pueden más, ¿eh? Pero porque, y eso nos pasa, y lo hemos dicho mucho la gente que trabajamos en la nieve, es que lo decimos muy mal, porque la nieve es en invierno y luego no es que el verano sea largo, es que es la primavera, el verano y el otoño, es que son Sí, tres sí, contra sí, uno. sí, 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 es que es muy duro, es muy duro y bueno, pero ya te digo que la intensidad que se genera en la web entre octubre y noviembre es siempre muy emocionante y es la época más interesante en Nevasport, porque bueno, pues es el arranque de todo. Y los nervios, la intensidad, que si va a nevar, que si no va a nevar, que quién va a abrir la primera, ¿eh? Siempre suele ser Marsella ahí, que me Cada, parece. cada- cada año va a ser el año más frío de Sí, todo el siglo, ¿eh? Esa sí. noticia aparece siempre. Sí, sí, hombre, esa hay que conseguirla para. Eso es para visitas, eso es clickbaiting total. La nevada del siglo, tal, pues el que la pilla primero, luego el que va segundo ya no la hace, hay que ponerla en el momento justo, ¿eh? Eso tiene su arte, ¿eh? Eso es para Sí, colocarla, sí, tiene su arte. sí, sí. Pero sí, está bien, está bien. Oye, las redes sociales cada vez son más instantáneas y la gente consume contenido de otras maneras que hace 10 años. ¿Cómo os adaptáis a esto? Porque además, hoy en día no vale ir a hacer una foto y venir a casa y colgarla. No, no, es right now. Ya, Ujú. ahora. Estamos mirando, ahora empieza a caer el primer copo. ¿Cómo os adaptáis a esto? Bueno, con mucho estrés, ¿no? En el sentido de que todo lo queremos ya y ahora, ¿no? Ten en cuenta que nosotros en Nevasport siempre, no, mi visión de una web siempre ha sido muy enciclopédica, es decir, ir acumulando un contenido que siempre va a ser útil a la gente, ¿no? Por ejemplo, tenemos 3.500 reportajes de esquí, ¿no? 3.500 reportajes es una base con cerca de 200 estaciones distintas, con experiencias personales de gente, con sus fotos y tal. Entonces, nosotros siempre nos hemos basado mucho en ir recopilando esa información para que se siga consultando. Sí es cierto que desde hace un tiempo, también es un tema generacional, la gente está más metida en el tema de tenerlo, lo de ahora es lo que es noticia, lo que es de ahora es lo que me interesa. Claro. Yo haría una reflexión de que eso tiene un valor y nosotros también estamos adaptándonos a eso, pero también hay que reconocer el valor de todo lo que hay ahí atrás. Tenemos que sentarnos y pensar y aprender cosas de artículos más reposados, de contenido más elaborado, que es un poco donde nosotros queremos seguir siendo una referencia, un sitio, digamos, un sitio donde venga uno aquí no a ver dónde está el copo, porque eso ya lo van a ver desde Instagram, por lo tanto me parece ridículo intentar competir ahí, en esa inmediatez, sino queremos competir en que sea un sitio donde la gente pueda conseguir aquí un tipo de contenido más reposado, más sesudo, si cabe, ¿no? Más, más más que recreativo, más formativo, más divulgativo, que sirva a la gente para que luego, si quieren ir a los Dolomitas, sepan cómo tienen que ir, porque ha ido una persona de Guadalajara como él, y ha ido a este sitio y ha comido en este sitio y lo usa un poco de guía. Y no es una guía profesional, es una guía de una persona, una experiencia personal que la ha documentado en un reportaje. Por lo tanto, ahí digamos y luego está pues el tema de los blogs, del tema de que, digamos, tipos de contenido que no sean tan inmediatos. En la inmediatez nosotros no podemos ser fuertes. Es muy difícil. Ujú. Oye, mira, ahora que veo que se nos ha conectado Ana Sauló, que es una nutricionista muy, bueno, que estuvimos aquí, nos dio unas directrices y está muy unida al mundo de la nieve. Si ella, por ejemplo, quisiera empezar a contribuir con Nevasport, hacer artículos y demás, ¿cómo tendría que hacer para contactar con vosotros? ¿O tendría cabida a Sí, una por voz como supuesto. la suya? Por supuesto, por supuesto. Nosotros encantados de nosotros todo tipo de contenido, de alguna apasionada de la nieve que quiera aportar este contenido a Nevasport,
pues desde montarnos un reportaje me lo puede mandar a mí, a pepe@nevasport.com, o aquí me ha dado un toque por aquí por el Instagram. No sé si puede hacerse algo por Instagram, como es todo de que no se pueden mandar enlaces, pues le tengo un poco de guerra yo al Instagram, ¿no? Pero que contactando conmigo o por correo o por mensaje privado le damos una referencia y entonces ya pues nos manda un correo, nos puede mandar un reportaje o un artículo, como estamos haciendo últimamente con artículos de gente que está preparándose los TD1, los TD2 para ser profesor, y nos manda sus trabajos y tienen una aceptación estupenda. Es curioso en Nevasport lo mucho que gusta el contenido formativo. Nevasport es un sitio, aparte del foro, que sí hay más cachondeo. Generalmente la gente entra en Nevasport un poco para aprender. Por lo tanto, somos más una referencia formativa que recreativa, ¿no? Entonces, cualquier contenido sobre, yo qué sé, sobre la alimentación que debe tener un esquiador y tal. Ya tuvimos en una ocasión un blogger que habló del tema este. Se puede montar también un canal que llamamos un Nevablog, y ahí pues ella puede incluso a través de un administrador que tenemos, pues publicar ella misma con toda libertad los artículos que saldrían publicados en Nevasport. Bueno. Oye, entonces, claro, ahora sí que me estás dando una baja buena, por decirlo así, porque, claro, tema de formaciones y tal, interesante. Ahora que hablábamos de esto, de que las redes sociales están tanto golpeando con los codos, páginas web y tal, ¿cómo ves Nevasport dentro de 5 años? A lo mejor es este agarre bueno que tenéis en el tema de la formación. ¿O bueno, cómo veis esta pelea de aquí 5 años con tanta red social? Que parece que la gente joven que viene de abajo nos desplaza en todo. Incluso las redes sociales que utilizamos nosotros nos dicen que son de viejo. Bueno, ya. El año que viene hacemos esto en el TikTok, ¿no? Eso, cantando y bailando, ¿eh? En el TikTok y luego en otra, ¿no? Y dirán, bueno, esto de hablar, antes era escribir, ahora hablar, ¿qué hablan estos abuelos? Hombre, nuestro perfil de usuario es un perfil ya más maduro. Generalmente, pues de los 35 hasta los 75. El esquí además da mucho juego, porque el esquí se puede practicar durante mucha longitud, no es como otro deporte que son más exigentes. Tenemos aquí al abuelo Carver, a Tortuga Veloz, tenemos esquiadores en el foro que tienen más de 70 años, tienen sus nicks, se llama Tortuga Veloz y abuelo Carver, porque aquí usamos nicks, no usamos nombres. Seguimos siendo otra cosa que nos diferencia de las redes sociales, ahora que todo el mundo pone su nombre y apellido. Nosotros seguimos teniendo un foro abierto que no necesita de registro y además donde el usuario puede poner un nombre que no sea el suyo, un nick que se llama. Tenemos moderación y moderamos los mensajes, pero sí permitimos que la gente use un poco ese alter ego. Y bueno, ya te digo que nuestra visión a 5 años, pues seguir atendiendo un poco las demandas y escuchando a la gente del foro lo que nos pida y en esa línea pues seguir trabajando, porque de momento las visitas nos acompañan. Es un tipo de visita distinto, es lo que te he dicho, tenemos que adaptarnos más al móvil. Hacemos iniciativas, este año hemos hecho en Instagram una iniciativa, se llama Reporteros de Nieve, con Robert Puente. Hemos estado recorriendo las estaciones físicamente una por semana, una cada semana durante 20 semanas, y desde allí hacemos un parque de nieve, invitando a la gente a venir para el fin de semana. Estamos haciendo distintas iniciativas. Luego también está el tema audiovisual, hemos hecho también unos cursos para aprender a esquiar en YouTube. Ese tipo de ideas son las que queremos, digamos, el contenido más desarrollado. Queremos ir hacia un contenido desarrollado, ¿no? Que sea tenga más solidez en el punto de vista del medio plazo, y luego que la gente joven algún día dejará de ser joven. Intentará interesarse por un contenido un poquito más sesudo, ¿no? Pero es que tenéis de todo. A ver, tenéis Instagram, o sea, tenéis community managers. Ahora me dices que tenéis youtubers, webinars. Es que lo estáis acaparando todo también. Sí, pero lo hacemos un poco de una manera espontánea, no está planificado. Van surgiendo las cosas. A veces alguna red social no la entendemos y vamos encajándonos. Bueno, un poco, sobre todo porque tengo ahí gente alrededor que me va asesorando y son imprescindibles. Tengo un equipo que funciona muy bien. Esto ya ha salido en más días en nuestras charlas, que tener un buen equipo detrás es al final lo que te hace grande. Oye, mirando hacia atrás, mirando a vuestros inicios, ¿cambiarías algo? Pues cambiaría algo. Pues bueno, a lo mejor es cierta a la hora de gestionar
en algunos casos a gente de la comunidad, pues a veces haber tenido demasiado ego o tomarme como personal una riña en un foro y enfadar. Bueno, los foros son sitios muy comunitarios, ¿no? Y entonces, bueno, hay que aprender a gestionar una comunidad, aunque sea pequeñita, es un pequeño estado, es un pequeño país, hay una pequeña república ahí, ¿no? Donde estamos, y gestionar eso a veces, pues hace falta ser muy humilde y a veces uno no lo es. Y a veces se pone uno un poco más prepotente porque tiene una web. Entonces, ese tipo de cosas a veces sí he sido así, ¿no? Y entonces eso, pues algo que con el tiempo y con la madurez de los años y la experiencia, pues te das cuenta de que podía haberlo hecho de una manera más correcta, ¿no? Pero bueno, en general, estoy contento con el niño. Estoy contento con el niño. Muy bien. Sí, claro, hoy en día se ve en redes sociales una simple pregunta a veces de una noticia de ¿creéis que casco sí o casco no? O se lían unas tanganas y unas historias que al final acaba la gente enfadada y entonces, oye, en todo esto de redes sociales o lo que tú decías de que uno más grande que el otro por web, ¿cómo gestionáis un poco todo esto de lo que se habla ahora de los haters? Ah, bueno, los haters, sí, bueno, de hecho, en Nevapor los hemos tenido siempre. Hemos tenido, bueno, el hater o casi también como el troll o el odiador. Hay Vamos, el tocahuevos de toda la vida, ¿no? sí, sí, pero son imprescindibles. Yo los veo imprescindibles. Y nosotros, aunque seamos una comunidad que no exige registro, es una comunidad muy casera, de andar por casa, por lo tanto, la gente, aunque tenemos gente que la lía y critica, y de hecho las estaciones a veces pues nos llaman, oye, que aquí están contando no sé qué, que somos un sitio donde la gente viene a denunciar, aún así, generalmente lo hacen con bastante educación bueno, viene alguno tal, se le banea un par de semanas, luego vuelve el tío más tranquilo e intentamos gestionarlo de una manera como una gran familia, ¿no? Entonces, bueno, estos haters son imprescindibles para que también Nevapor sea lo que es, ¿eh? Los trolls, los haters, todo este tipo de gente, siempre y cuando, ya te digo, hay veces que yo veo en redes sociales que hay algunos claro, pues ya se meten en temas más de política, en temas que a lo mejor nosotros ahí no entramos, porque al fin y al cabo, aunque nos enfademos por un casco sí o un casco no, a todos nos gusta la nieve, ¿eh? Y eso al final, no te puedes ni imaginar cuando nos vamos en físicamente, personas que estamos peleados en el foro todo el día y nos vemos físicamente en las quedadas, lo primero que hacemos es, hombre, Manolito, venga, la cerveza y tal, y la charla es inmediata, ¿no? Yo creo que es una imposición, ¿no? Una impostura, ¿no? Esto de pelearse así por este tipo de cosas. Así que de momento las llevamos bien, aunque ahora mismo desde que estamos encerrados aquí todos confinados se nota que el foro está más caliente, ¿eh? Se nota más caliente. Sí, la gente está que salta. Pero bueno, pero por aquí lo comentaban, ahora se me ha ido para arriba. Al final, todo es un poco de civismo y educación, porque tú puedes dar tu punto de vista y es un punto de vista. Yo tengo el mío, el otro tendrá el suyo. Entonces, respetando, lo que pasa que hay cosas, siempre es de mirar de respetar a los demás, o las Sí, opiniones de los demás, siempre y cuando las pongan con respeto. Yo creo sí, que sí. en eso se basa todo, ¿no, Pepe? Sí, sí, totalmente. De hecho, nosotros todos los foros tienen moderación, menos un foro que tenemos que se llama el foro desaforado. Lo monté a sugerencia de mi padre, porque mi padre es un gran esquiador y es usuario del foro, se llama Dinosaurius Park, ¿eh? Y mi padre propuso que se hiciera un foro donde no hubiera censura, ¿eh? Donde todo el mundo se dijera todo lo que quiere decirse. ¡Buah! Desde que hicimos ese foro, el resto de foros se han quedado con esquiadores y estamos allí en la gloria. Y ese es el foro este que llamamos el sótano, donde allí dentro, pues, que además es un foro donde solo pueden entrar registrados, pues en ¡Oh! ese foro, pues ahí se dice uno de todo. Y entonces eso, bueno, pues es una manera de que la gente ahí suelte lo que es el bar ahí sucio, donde la gente suelta lo que quiere y se desahoga, porque yo creo que a veces la gente necesita desahogarse de alguna manera. Y bueno, y así es como gestionamos un poco los ímpetus esos de guerra que tiene la gente. Hay algunos posts que son para simplemente pelearse, ¿no? Y ya está, Sí. los tenemos ahí para que lo hagan, porque es como darle al punch del boxeo. A ver, nos preguntan, entonces cualquiera puede abrir un blog, nos pregunta Tato. Sí, por supuesto. Cualquiera puede abrir un blog. Bueno, me tiene que mandar siempre
un currículum, un perfil de lo que quiere hablar, no de cualquier cosa. No pueden ser blogs comerciales, sino tienen que ser blogs que se dediquen a enseñar a la gente. Por supuesto, esos blogs pueden tener su propia publicidad, si la quieren, su propio patrocinio. De hecho, nosotros ayudamos a nuestros bloggers a encontrar patrocinadores. Normalmente, si entran en Evasport, les da una posibilidad y una visibilidad, y a nosotros nos ayuda para darles salida sobre todo a marcas de esquí que están interesadas en tener influencers, y estos chicos, pues, o estos bloggers, y tenga ilusión por la nieve, pues sí es bienvenido, claro. Así, digamos que Oye, ¿quiénes son los colaboradores? ¿Quiénes son los colaboradores que tenéis con más relación? ¿Con más relación? ¿A qué te refieres? Más tiempo, que lleven con vosotros, que entró como una colaboración y ahora forman sí, bueno, parte. Pues lo que te hablaba, por ejemplo, sí, pues Iván de Noticias, pues igual, Iván llevo más años que con él, con ningún amigo, es el que lleva Noticias, Iván Medina, o Miguel, que es de Infonieve y de Elche, y voy a sus bodas y vamos a esquiar juntos, y bueno, pues hacemos vida y tal. No nos habíamos visto en la vida, es decir, nosotros, cada uno tenía una vida, cada uno en su sitio, en su ciudad, y nosotros tres, y bueno, y luego los que os he dicho, todo el tipo de... hay muchísima gente. Yo puedo tener en el foro 15 o 20 amigos de verdad, de verlos constantemente. Y luego, pues bueno, ya íntimos, pues también. Bastante gente maja aquí. Oye, Pepe, una cosa que ha salido en muchas charlas y se escucha mucho día a día y está a la orden de la vista. A ver, ¿qué crees sobre la afirmación que, bueno, en España o en la península, porque aquí en Andorra estamos igual, no hay cultura de montaña? ¿O cómo lo podemos remediar? La cultura de montaña, sí. ¿Cómo debemos trabajar este tema? Bueno, cultura de montaña, cultura de esquí tampoco hay, porque no somos, ya te dije antes, un austriaco, un alemán, un francés, viven en muchas regiones, viven en la nieve y están acostumbrados a esa cultura. Nosotros no tenemos la cultura de la nieve porque nosotros somos un país con poca nieve. Generalmente somos bastante secos, los inviernos son cortos y escasos, entonces hay que entender esto. Luego sí tenemos mucha montaña. La montaña y la cultura de la montaña, pues a lo mejor se deriva un poco de mi planteamiento, pero creo que van un poco de la mano. A raíz de esto, el otro día en el foro se estuvo hablando del tema de cómo gestionar el tema, por ejemplo, lo hablábamos también el otro día, de cómo se gestiona el esquí de travesía en las pistas, ¿no? Se hablaba de cómo poder compatibilizar un esquiador de pista con un esquiador de travesía. Ojo, Pepe, que tocamos un tema caliente, ¿eh? Tocamos un tema caliente, que el tema está muy caliente. A ver. No, estamos encerrados, no pueden venir a por mí. Aquí no hay censura tampoco, aquí no hay censura. Venga, dale, a ver. Bueno, no, se hizo en Sierra Nevada, os comento un ejemplo que se hizo. No sé si sirve para ejemplos de muchas cosas, pero en este caso se hizo algo que es habilitar un carril balizado para que los esquiadores de travesía subieran de una manera más limitada en uno de los laterales de las pistas. Y se ha habilitado en varias zonas de Sierra Nevada. Y la verdad que ha funcionado bastante bien y en ese caso pues no ha habido allí demasiadas quejas. No sé si en otras estaciones este tema se ha hecho o se ha enfocado así. Vale, pero bueno, explícame un poquito más de esto que me interesa, pero este carril está como si dijéramos dentro de la pista, está delimitado en parte fuera. Está dentro de la pista y la estación lo habilita con unas redes rojas y entonces delimita esa zona en uno de los laterales, sobre todo en las zonas de acceso más importantes. Luego, en el resto no todas las pistas están así, sino te habilitan una zona de subida. También ten en cuenta que Sierra Nevada es un gran pico, el Veleta, y todos esquiamos en la falda de ese pico. Entonces, lo que hay que habilitar es una manera de que estos esquiadores de travesía suban a través de la pista sin colisionar con los que vienen para abajo. Entonces, se ha habilitado un carril de 2 metros, 2 metros y medio, y por ahí van en fila para arriba. Y van separados. Cada día se pone y se quita para que la máquina pueda pasar y se pueda pisar. Cada día quitan todas las redes al cierre. No sabría, no, eso no puede ser así. En cualquier, vamos, yo creo que eso debe de estar permanente allí y se debe de quitar ocasionalmente.
pero ya te Claro, digo, no se pone en todos lados, ¿eh? Se pone en las zonas, la zona del río, y ahora que me dices, no caigo si realmente se quita o se claro, es pone que a te menudo. explico. Porque mira, lo mejor de estas charlas también es aprender. En Arcalís se han marcado unos circuitos que realmente van a 1 metro de la pista, 1 metro y medio, a 1 metro, 1 metro y medio de la pista, fuera, en las pistas donde normalmente había más tráfico de esta gente que les interesa, se ha marcado con unos tiquetes para que suban por ahí. Pero claro, al no pisarse, que es el problema que tienen, No son se incómodos, quejan claro. de que unos días está duro, de que son más incómodos, de que el otro día está helado, de que la huella está muy profunda, y entonces se acaban viniendo a la pista. Claro, es el problema que tienen, que la pista cada día se fresa, cada día está pisadita, y el circuito no. Mm. Entonces la gente acaba al final tirando a la pista. No, no, este va en pista y este carril está en el río y se habilita en el río, que es la pista de acceso. ¿Qué estoy pensando? Ahora que me lo has dicho, no caigo si cada cuánto se pone o se quita. Ten Claro, en cuenta también que Sierra Nevada, allí nieva, no nieva todos los días, por lo tanto se puede mantener. Y luego el pisado supongo que se aguantará más tiempo. Se quitará periódicamente, pero no se quita todos los días. No tendría sentido que se quitara todos los días. ujú. Claro, entonces ahí estaba un poquito lo que decían de a lo mejor sacar un esquí, un forfait más reducido para esta gente, porque en el fondo si lo que quieren es subir por una pista pisada y que haya nieve, los cañones, las máquinas, está un poco ahí la coctelera todo este tema metido. Sí, bueno, de todas formas ya te digo que el esquiador de las estaciones es el esquiador que compra su forfait por 50 pavos el día, ese es el que le interesa la estación, ese es el que paga el mantenimiento y el que se encarga de que esa estación esté en funcionamiento y sobre todo las estaciones van a primar eso, ¿no? Y el esquiador de montaña, pues yo entiendo que se le tenga ahí en cuenta, incluso se le dé un producto, porque a día de hoy no se le está dando ni siquiera un producto, ¿no? Así que sí, 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 porque yo lo he visto, yo también hago, normalmente no voy a las estaciones, pero yo también hago, pero sí que me doy cuenta que mucha gente que sube a la estación hace su paradita en el bar, incluso reserva mesa para comer al mediodía, o sea que en cierta manera si se buscara a lo mejor un producto, todos podríamos convivir, que al final yo creo que es de lo que se sí. trata, porque igual que una de las cosas que nos dijeron un día aquí es que no, perros, movidas, pero hasta el día de hoy aún no ha salido ningún accidente hasta el día de hoy de randonero con No. esquiador, en cambio entre los esquiadores sí que van chocando porque no se saben ni las 10 normas FIS. Entonces creo que es un tema que No, aún sí, sí. habrá mucho para hablar y Sí, que sí, sí, seguro que sí. en tu blog ya podemos aprender algo de lo que dicen unos y dicen otros. Sí, hay discusión y luego sobre todo eso, que haya convivencia entre unos y otros y como en todos lados, tiene que haber una convivencia en la montaña de una u otra manera. Yo creo que sí. Oye, Pepe, ayer me decías, cuando te Dime. llamamos para hablar de esto, me decías, madre mía, ¿y qué vamos a hacer? 1 hora hablando. Ya ¿Qué tenemos la hora dices? pasada, ¿eh? ¿Qué dices? Yo Que te ahora lo empezaba lo prometí. mejor. Ahora empezaba lo mejor. Ahora empezaban las trifulcas, ¿no? Ahora se van a A dar ver, todas. yo he estado a punto de disfrazarme de un alter ego que tenemos, que es bueno, Pepe Peinado, es un personaje, no sé si has visto la foto, Sí, es la he algo como visto, un la he visto, esquiador la he visto. retro. Tenemos unos vídeos en YouTube donde mi alter ego, que no soy yo, sino es otro, pero soy yo al mismo tiempo, pues mucho más gracioso que yo, pues se descojona del esquí prácticamente. Que es un poco de lo que también aquí le quita un poco el hierro y le quita todo ese, a veces esa caspa que a veces tiene el mundo del esquí alpino, me refiero, no estoy hablando ya del de travesía, ¿no? Pero bueno, es una manera también de reírnos. Hay que reírse mucho del esquí y el esquí tenerlo como algo divertido, que mucha gente se lo toma muy en serio. Pero, pues va, vamos a tomarlo un momentito en serio, va, en estos 5 minutos que nos quedan, que es un tema que siempre aprieto a nuestros invitados. ¿Alguna formación de seguridad en nieve, Pepe? ¿Formación? No, Sí. ninguna. ¿Tienes alguna formación de seguridad? No. Esto hay, bueno, si solo, me has dicho que era esquiador solo de pista. Es que hemos estado viendo en todas estas charlas de que cada vez están más de moda y, oye, al menos aquí en Andorra, en 1 hora y media se agotaron todas las plazas. El ACNA está igual y en España también tenéis mucha formación. En Sí, vuestros blogs supongo que se habla, sí, por supuesto. se intenta influenciar a la gente para que haga este tipo
porque la seguridad es cosa de todos. Sí, sí, por supuesto. Hombre, hay que tener en cuenta lo que volvemos a decir. Una cosa es la montaña. Yo no soy un montañero, soy un esquiador de alpino. Y como esquiador de alpino, pues bueno, las normas de seguridad pues pueden ser llevar un casco o no, llevar un tipo de... Y luego unas normas FIS que tenemos, que son unas normas que nos enseñan digamos, a conducir por las pistas, a quién tiene prioridad uno sobre otro, quién va por delante, quién va por detrás, ese tipo de cosas, por supuesto que las conocemos los esquiadores. Otra cosa es el uso de un arba o hacerme un iglú. No sé hacerlo. Tampoco tengo mucho interés actualmente, no digo que algún día me pueda interesar, ¿no? Siempre que he hecho travesía la he hecho siempre bien acompañado o asesorado de alguien profesional que me ha acompañado y me ha llevado de guía y además, digamos, con excursiones con un riesgo controlado, ¿no? Y me dicen por aquí que en las quedadas también se organiza formación de seguridad, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Tenemos un socio, partner SAFE, formación, y se imparten clases de ALUTS, porque hay gente que sí efectivamente le interesa ese tipo de cosas, ¿no? Otra cosa es lo que me interesa a mí, ¿no? Me interesa más, pues eso, disfrutar del solecito mientras subo en el telesilla, y luego encontrarme en las pistas a algún grupillo, charlar con ellos y echar una carrerilla hasta el bar, ¿no? Eso es un poco lo que hacemos. Y luego sí, yo he esquiado también, pues eso, esquiamos, pero llevo muchos años esquiando y esquío, pero ya te digo, de una manera muy recreativa y de una manera segura, ¿eh? No vamos rápido. Otra de las cosas que también había que decir, si no a nivel de montaña, sí que puedo saber de seguridad de alpino, es el tema de ir rápido, ¿eh? La velocidad a veces se identifica con un buen esquiador. Hay que tener en cuenta que es todo lo contrario, ¿eh? El esquiador que va más lento en las pistas suele ser el que mejor va, ¿eh? Y sobre todo que los esquís no te lleven a tú, ¿eh? Control, como sí. decimos muchas veces, la potencia sin control no sirve de nada. Y un esquiador de alpino no sabe la potencia que tiene mucha más potencia de la que se cree, ¿eh? Estás bajando a 60, 70 kilómetros por hora y te crees que lo controlas y hay que ir despacito, hay que esquiar despacio, ¿eh? Despacito, haciendo giros bien redondos, y disfrutando, porque además el forfait cuesta mucho dinero, y si bajas del tirón para abajo, te lo comes todo de golpe. Aprovechar el pastel, hay que aprovechar el pastel y disfrutar esquiando despacio. Eso es un consejo si os sirve de seguridad, que creo que es Mira, útil. al menos que os sirva. Pepe lleva muchos años esquiando despacio y sigue esquiando. Lleva más de 20 años esquiando. Pues si queréis esquiar muchos años, como Pepe, despacito y buena letra. Más de 40. Más de 40, pues más despacito aún. Sí, bueno, hay edades en las que efectivamente uno quiere ir más rápido, ¿no? Pero ya te digo, siempre hay que ir con mucho cuidado, porque si controlamos la velocidad, el esquí no es un deporte de riesgo, ¿eh? El esquí alpino es un deporte de riesgo cuando se va rápido, cuando no se lleva el control, ¿eh? Bueno, un día pues... si quieres lo discutimos. El esquí, yo como pistolero digo, es un deporte de riesgo, pero no es un deporte peligroso. Bueno, puede ser así. Sí, pero siempre es esquí. No, se va a romper una pierna. Yo no me he lesionado, en 40 años no me he lesionado en mi vida. Y es algo que ya te digo. En las descripciones, todo deporte que tenga un deslizamiento es un deporte con riesgo. Lo que no es un deporte peligroso. Exacto, en absoluto. No es peligroso para nada. Y además eso, es un deporte con poco riesgo. Pepe, te quedan 45 segundos y te los dejo para ti, para que te despidas de toda esta familia, amigos, bloggers y gente que te ha estado siguiendo y que se lo ha pasado también con nosotros. Y al final, como te lo prometí, se nos ha hecho corto. 30 segundos para ti. Hoy veo a mi amigo y colega Tato. Saludos a Tato, saludo a todo el mundo que hay en Nevasport. Os deseo a todos un buen confinamiento, ¿eh? En Nevasport estamos trabajando día y noche por tener un nuevo foro pocos días y una web lista y presta para la temporada que viene, que vais a flipar, ¿eh? El año que viene vamos a tener una web chulísima y luego nos vemos en la próxima quedada en Panticosa.